Hoy día me toca exponer. Me gustaría saber, ¿me escuchan al fondo bien claro? ¿Sí? Ok, gracias. Un tema que ya seguramente muchas de las colegas que trabajamos en sala de operaciones y en recuperación lo dominamos bastante. Sin embargo, siempre es bueno capacitarnos porque hay estudios que demuestran que cuando uno se capacita una vez y ya cree que sabe todo, está en un error. Uno tiene que tener cada cierto tiempo, y hay estudios que dicen que tiene que ser cada 6 meses, tiene que tener una retroalimentación, ¿no? O el famoso feedback, ¿no? Para poder mantenernos al día, porque cuando hay varias cosas que uno no hace todos los días, ¿no? Y sin embargo debe conocer porque en cualquier momento se presenta esa situación, como en este caso vamos a ver las complicaciones en el postoperatorio de cesárea. Ok, vamos a poner en contexto la cesárea, colegas, en el mundo. Todos sabemos que la cesárea es una intervención quirúrgica cuyo objetivo es el nacimiento del feto a través de una incisión en el abdomen, ¿no? Sin embargo, si bien es cierto que la cesárea, cuando está justificada desde el punto de vista médico, favorece a la madre y al niño, también no está demostrado que vaya a ser un beneficio cuando no está justificada la cesárea, ¿no? Y nosotros vamos a ver ahora, miren, entonces, ¿qué significa esto? Que la cesárea solo debe realizarse cuando tiene una justificación médica, ¿no? Pero ¿qué dice la OMS? Hace 30 años la OMS se planteó una meta que decía que en una cesárea a nivel mundial la tasa debe variar entre 10 y 15%, pero ¿qué ha pasado en todo este tiempo? Nosotros sabemos que las tasas se han ido incrementando, ¿no? Y pues para nada en ninguna institución se cumple, ¿no? En la actualidad, ¿qué dice la OMS en base a estudios que ha realizado? En Latinoamérica, miren las cifras alarmantes que hay, 4 de cada 10 partos se realizan por cesárea, eso implica una tasa de 38.9%, ¿no? Muy por encima de lo recomendado. En el Perú, ¿qué ha informado su salud? Otra cifra alarmante. El 73% de partos son cesáreas en las clínicas privadas, ¿no? Tampoco cumple la recomendación. Y en los hospitales públicos a nivel nacional hay una tasa acumulada del 20%. En el salud también no está lejos de la realidad, son 34% de la tasa, ¿no? Significa que ningunos están cumpliendo la tasa recomendada por la OMS. Entonces, debido a esto, la OMS ha hecho una nueva declaración en el año 2015 en la que dice que van a revisar esas tasas recomendadas porque aparentemente hay factores que están condicionando que los médicos no indiquen y hagan la cesárea, ¿no? Entonces dice que se hace necesario revisar esa tasa recomendada. ¿Qué dice la OPS? La realización reiterada de cesáreas está exponiendo a más mujeres a nuevos problemas de salud, ¿no? Como la inserción anormal de la placenta, que en la segunda cesárea alcanza el 40%. Eso nosotros lo vemos en nuestra vida cotidiana, los que trabajamos en sala de operaciones, ¿no? Las pacientes que ya tienen cesárea anterior están más expuestas a este tipo de riesgos, ¿no? Y a partir de la tercera cesárea supera el 60%. Estos riesgos obviamente son mayores en mujeres con escaso acceso a una atención integral, como son nuestras mamás de las mujeres de provincias, ¿no? De los lugares alejados, donde seguramente hay un quirófano, pero no necesariamente hay un especialista que pueda atender las complicaciones que van a surgir a raíz de estas cirugías, ¿no? Acá les muestro un cuadro. Miren el avance que ha tenido. Este es un cuadro de la encuesta del año pasado del ENDES 2017, ¿no? En el año 1996 la tasa era 8.7%. Y miren cómo estamos en el 2017, 34.2%. Altísima, ¿no?
Vamos a ver acá la edad en la que más se hace la cesárea. Estos son porcentajes a nivel nacional, también del 2017 en la misma encuesta. La edad es 35 a 49%, se hace la cesárea en el 44.1%. Bueno, eso es comprensible, ¿no? Porque todos sabemos que cuanto más avanza la edad, las mujeres actualmente en el Perú han postergado su maternidad por múltiples razones, principalmente de desarrollo personal, ¿no? Cumplen primero su objetivo personal y luego deciden tener un hijo y eso es absolutamente válido. Entonces, a esa edad el feto se convierte en un feto valioso. Por lo tanto, esta tasa estaría relativamente justificada. Pero miren, en menores de 20 años, ¿no? En gestantes adolescentes, 24% de cesáreas. Obviamente, ahí hay otros factores, ¿no? El factor de la inmadurez, ¿no? Del embarazo no deseado, etcétera. Otros factores que influyen en que estas tasas sean altas. Existen también otros factores, miren, acá el factor educación. En el nivel superior, las mujeres tienen, miren, una tasa de 49.9% en cesáreas, ¿no? Aparentemente, cuanto más educación, ya no queremos tener partos normales, ¿no? Y las mujeres sin educación, 7.9%. Asimismo, otro factor que influye es el poder adquisitivo de las personas. Miren en el quintil superior, ¿no?, de riqueza, el 58.6% de mujeres acceden a la cesárea. En cambio, en el quintil inferior, en donde hay pobreza y pobreza extrema, solamente el 13.9%. Curiosamente, miren, este 13.9 sí se acerca a lo recomendado por la OMS, ¿no? ¿Y por qué? Porque es muy probable que en estos lugares la cesárea sí se haga solamente en los casos que deben ser, ¿no? En esta gráfica está la cesárea por lugar de residencia. Miren, el área urbana, 40.8%, obviamente nosotros acá y en Lima Metropolitana, miren, 46%, tenemos acceso a todos los servicios de salud, ¿no? Ese debe ser otro factor que influye. Y por supuesto también, claro, que influye que la mujer cada vez más quiere ser libre, ya no quiere tener dolor. A propósito, nosotros, no sé si les habrá pasado, escuchamos comentarios. Una vez vino un señor corriendo a sala de operaciones. Señorita, que no le hagan la cesárea a mi esposa. ¿Y por qué, señor? No, es que ¿cómo es posible que mi esposa no va a querer tener dolor? Mire, mi familia, mi mamá ha dado a luz parto normal, mi hermana ha dado parto normal y mi esposa no va a querer dar. No, señorita, yo no estoy de acuerdo. Imagínense ese pensamiento machista, ¿no? Entonces el médico obviamente tuvo que hablar con él y explicarle pues que sí, en ese caso era justificado, pero existen todavía esos pensamientos antiguos. Acá les muestro un cuadro de las indicaciones de cesárea en adolescentes. Miren cuáles son las principales indicaciones. La incompatibilidad cefalopélvica, obviamente, porque todavía tienen pues su organismo inmaduro, ¿no? Y la siguiente es el sufrimiento fetal agudo, que bueno, en este caso sí estaría justificado, y el trabajo de parto disfuncional, que son las tres principales indicaciones. Las complicaciones en este mismo grupo de edad, en las adolescentes, las principales complicaciones, como ya nos había mostrado Susanita, ¿no?, ayer, cuando nos habló de las complicaciones del parto, se ratifica, ¿no? La principal complicación es la hemorragia posparto, ¿no? Obviamente en esa complicación están incluidas los partos naturales y los partos por cesárea. Vamos a hablarles ya para entrar en las complicaciones. Obviamente las complicaciones en una cesárea son muchísimas y tienen muchas causas, ¿no? Están relacionadas a varios factores. Existen, por ejemplo, complicaciones relacionadas a la anestesia, que son muchas, pero que aparentemente nosotros en el día a día, cuando hacemos la valoración, pasamos por alto y no lo consideramos, y en determinado momento sí surge esa complicación. Existen también complicaciones relacionadas a la herida operatoria, ¿no?, que vamos a ir desarrollando las principales, ¿ya? Y en otros también existen las complicaciones. Por supuesto, acá no he mencionado el tema de las complicaciones psicológicas. Sabemos, como nos ha explicado la colega, ¿no?, el trato humanitario, el trauma que puede causar a una mujer el solo hecho de entrar a sala de operaciones, ¿no?
antes de comenzar, yo les quiero comentar, por ejemplo, cuando yo tuve una experiencia en una institución castrense, ¿a qué va esto? Muchas veces, y he escuchado comentarios cuando dicen, ¿cuántos pacientes tiene la enfermera en recuperación? Tiene una, pero es cesárea. ¿Así? Viene antiguamente, por ejemplo, habían algunas supervisoras, ¿no?, que decían, solamente hay 2 cesáreas, ¿no? Entonces luego viene incluso la jefa, ¿no? Dice, ¿qué paciente tiene cesárea? Ah, ya puede salir. O sea, a veces subestiman la cirugía de la cesárea, ¿no? Y eso pasó en una institución castrense donde la sala de recuperación era amplia, más o menos como este salón, ¿ya? Y recibían a todos los posoperados de cirugía. Habían pues incluso los trasplantes de corazón, trasplantes de riñón en las partes principales, más cerca al estar de la enfermera. Era un hospital de 5º nivel. Entonces, y también ahí iban las cesáreas, ¿no?, a la recuperación. Entonces a la cesárea, mira, si el estar estaba como por la puerta, ¿no?, ahí al centro eran las camas de las principales donde ponían a todos esos pacientes de grandes cirugías, ¿no? Entonces a la cesárea la mandaron a la esquina, al fondo la mandaron, porque había una cesárea, pues, ¿no? Para ellos era en comparación a las cirugías que se hacían ahí, era pues cualquier cosa, una cesárea. Y en esa institución, a las pacientes de cesárea las reevaluaban después de 6 horas, ¿no? En nuestro hospital, por ejemplo, la reevalúan después de 2 horas. Ahí la reevaluaban después de 6 horas. Y en esas 6 horas, como pasa también seguramente en nuestro caso, no todas las cesáreas pues tienen indicado antibióticos, ¿no? Basta si el paciente ha recibido ya en sala sus analgésicos, muchas veces es suficiente y la paciente solamente requiere los cuidados para prevenir las complicaciones. Pero ¿qué pasó en ese caso? A la paciente en las 6 horas nadie la vio. No, nadie la vio. Cuando vino el ginecólogo a evaluarla para que ya pase a piso, ¿no?, le dice a la enfermera, sí, doctora, ya está su paciente. Ay, el ginecólogo ya estaba acostumbrado porque a todas las pasaban al fondo a las pacientes de cesárea. Cuando va a verla, la paciente estaba muerta. Entonces, todo el mundo recién empezó a correr, pero la paciente ya estaba muerta, encharcada, ¿no? Había sangrado, obviamente, seguramente había hecho una atonía. Nadie la auxilió, nadie la había visto siquiera. ¿Y esto por qué? Porque todos estaban acostumbrados a las grandes cirugías, ¿no? Habían enfocado su atención en esas pacientes y se olvidaron de esta paciente. Entonces a mí me quedó una lección y siempre lo comento, nunca se puede subestimar una cirugía, por más pequeña que sea, y nosotros en la experiencia lo sabemos. Han habido otras cirugías que de repente no vienen al caso, por ejemplo, un niño que lo operaron de amígdalas, que aparentemente no podría tener mayores complicaciones, el niño tragaba y tragaba y tragaba la sangre, ¿no? Porque es así cuando un niño grande de 13 años traga y traga la sangre, pero hay un sangrado activo ahí. Entonces, si nosotros como enfermeras en recuperación no conocemos los signos y síntomas para detectar esa complicación, aparentemente todo está bien hasta que al niño lo encontramos con signos de shock, ¿no? O con vómitos, o ya en este caso sería la sangre digerida que está en el abdomen. Entonces, ahí nos queda una lección. No podemos subestimar, minimizar una cirugía. Cualquier cirugía, como lo dijo la colega anterior, tiene sus propios riesgos. Y la enfermera obviamente tiene que estar preparada para poder detectarlos oportunamente, ¿no? Primero oportunamente y luego comunicar. Vamos a primero a ver las complicaciones más frecuentes. En este caso, por ejemplo, la hemorragia relacionada a la atonía uterina. Como sabemos, la atonía uterina, ¿no?, en el posoperatorio inmediato es parte, miren en este cuadrito, parte de las complicaciones principales que son las hemorragias posparto y tiene todos sus factores de riesgo que ya ayer nos lo mencionó Susanita, principalmente la gestación múltiple, el feto macrosómico, RPV prolongado, etcétera, que ya nos va a dar una idea a nosotros de que ese paciente puede hacer una hemorragia en el posoperatorio inmediato y que tenemos que ponerle el foco, ¿no? Entonces,
la atonía uterina es una de las complicaciones obstétricas más temidas, claro, porque eso te puede llevar a una hemorragia y muchas veces terminan esas pacientes en histerectomía y se complica, ¿no?, la paciente. Ya para recordarles, se considera en una cesárea un sangrado de más de 1000 centímetros cúbicos para considerarlo una hemorragia, ¿no? Se da en la etapa de, dentro de las 24 horas se considera una hemorragia precoz. Las causas obviamente son muchas, entre ellas, bueno, la atonía uterina es una de las causas de la hemorragia, ¿no? Este cuadrito ya lo vimos. ¿Cuál es el manejo, ¿no?, de la hemorragia en el postoperatorio? Primero, como les decía, tenemos que detectar. Ha habido un estudio de la Sociedad Peruana de Ginecología que ellos proponen, pero todavía por lo menos no lo hemos visto cristalizado, pero me parece una interesante propuesta. Ellos han hecho un estudio en el año 2016 y han llegado a una conclusión. En todas las instituciones en donde atienden pues partos por cesárea o partos naturales como es el nuestro, debería implementarse esta medida, ¿no? ¿Ellos qué dicen? Primero, hay que estar preparados. ¿Qué significa estar preparados? Para ellos debería existir un carrito de hemorragias. Así como tenemos un coche de paro, ¿no?, debemos tener un carro de hemorragias. Y tiene toda la razón. Porque ¿qué pasa cuando ocurre una hemorragia en recuperación? No hay problema porque tenemos cerca la farmacia, pero ¿qué pasa cuando ocurre en piso? ¿Qué hacen? Obviamente lo llaman al médico seguramente y lo atienden y lo llevan a centro obstétrico, pero están corriendo por el frasco, están corriendo para ponerle la vía, etcétera. Entonces lo que se tiene que hacer es tener un carrito de hemorragias, ¿no? En ese carrito obviamente ellos sugieren que haya balones intrauterinos, suturas compresivas, ¿no? El acceso inmediato a medicamentos para la hemorragia, el equipamiento de respuesta. Muchas veces el banco de sangre pone trabas para dar la sangre, ¿no? Y por una parte está bien, ¿no?, a raíz de todos los problemas que hubo, pero creo que ya los médicos se han concientizado y antes de pedir sangre, antes decían, dile que es una emergencia, si el paciente se muere va a ser su responsabilidad. Y no es así, ahí tiene que haber una previa firma, una previa autorización para que el banco de sangre también se respalde legalmente, ¿no? Eso yo creo que sí está bien. El segundo paso, reconocimiento y prevención del problema. Eso pasa porque las enfermeras que atendemos las pacientes en el postparto inmediato, sea por cesárea o parto natural, tengamos que conocer todos los factores de riesgo de los pacientes. Es algo, creo, en lo que tenemos que trabajar más, porque muchos de nosotros, y también lo digo a título personal, a veces cuando viene una paciente no leemos sus factores, no simplemente su diagnóstico, y no sabemos todos los factores asociados que hay, ¿no? Como habíamos visto, si tiene, si es un feto grande, si tiene una RPM, etcétera, que pueden influir, o la preeclampsia también, ¿no?, que pueden influir. Entonces es bueno que leamos la historia clínica, es una costumbre que nunca se debe pasar por alto. Luego la respuesta inmediata en cada paciente, en cada hemorragia, dice acá, significa tener un plan de manejo de la emergencia para la hemorragia obstétrica paso a paso con lista de chequeo, ¿no? Ese carrito debería tener una lista de chequeo así como tiene nuestro coche de paro. Y la comunicación y aprendizaje en cada unidad involucrada. En nuestra institución, la oficina de calidad se encarga luego de hacer una auditoría, convoca a los implicados, ¿no? Pero esta costumbre, antes en sala de operaciones, antes de que exista la oficina de calidad, lo hacíamos nosotros, cosa que hemos dejado. Ahora, cuando hay una complicación, ¿qué pasa? El médico se respalda legalmente y escribe lo que mejor le parece, la enfermera igual, y nunca coinciden a veces en sus anotaciones. No calculan que después cuando vayan a ir a un proceso legal, sus propias notas los van a delatar. Porque ¿quién dice la verdad? Nadie va a decir que porque el médico es médico vale más su palabra. No, también vale el de la enfermera, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tendrían que hacer? Llegar, reunirse en el servicio y ver cuáles han sido los aciertos, los desaciertos, ¿no? Coincidir en las horas, porque quien generalmente está pendiente de la hora es la enfermera, ¿no? Los médicos no. Entonces ellos muy pocas veces, otros no confían en nosotros. En el último caso que hemos tenido de muerte materna, justamente por un caso de hemorragia, claro, posparto, que llegó a sala de operaciones, por ejemplo, la anestesióloga dijo, yo quise hacer el desfibrilar, pero no funcionaba el desfibrilador.
Y eso es responsabilidad de la enfermera. No, pero eso está mal, porque en sala de operaciones los equipos lo revisan diariamente el señor de mantenimiento, o sea, esa posibilidad es cero. Lo que pasa es que es probable que la doctora estaría estresada, es natural, ¿no? Y decidió, traigan otro desfibrilador, ¿no? Entonces, pero ese tiempo valiosísimo legalmente las puede implicar a las dos, ¿no? Entonces es importante que todo, según la ley, la 276, ya miren la antigua ley, todos en cualquier servicio que trabajemos debemos conocer el funcionamiento de los equipos que ponen bajo nuestra responsabilidad, ¿no? No es que el técnico es técnico y no sabe manejar el desfibrilador. ¿Cuál es la función del técnico? En ese caso sería agarrar el coche, conectarlo, ¿no? Incluso hasta poner el gel, y de esa manera estaría apoyando, ¿no? Pero tiene que saber mínimamente encenderlo. Y eso parte porque nosotros los capacitemos. ¿Cuáles serían los cuidados? Los cuidados generales, ya sabemos, el monitoreo de funciones vitales, pero no es porque tenga un monitor ya está monitorizado el paciente. Nosotros como enfermeras tenemos que valorar esas funciones vitales, ¿no? No le hacemos caso al monitor a veces hasta que ya suene, y aun cuando suene pensamos que el monitor está equivocado. No, esa es la costumbre, lo que se tiende a hacer. Comunicar inmediatamente los signos de alarma, instalar 2 vías, incluso sin necesidad de que nos vengan a decir, eso sí creo que lo hacemos, ¿no? Sin que nos vengan al médico a dar indicaciones, nosotros de pronto le instalamos una vía con un buen calibre. El masaje uterino permanente, antes de que ya obviamente hemos comunicado, antes de que vengan al médico, ya estamos haciendo el masaje uterino permanente. La vigilancia y cuantificación del volumen, ¿no? Cuantificamos el volumen y asimismo tenemos que ver la repercusión en el estado hemodinámico del paciente, ¿no? Cualquier sangrado importante va a tener una consecuencia en el estado hemodinámico del paciente. Entonces, si el sangrado ha sido leve, probablemente va a haber debilidad, sudoración, taquicardia, ¿no? Pero ya le estamos brindando los primeros auxilios. Si es moderada, ya habrá palidez, mareos, oliguria, ¿no? Y si es grave, obviamente todos los signos y síntomas de shock hipovolémico, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos signos y síntomas? ¿No? Los clásicos son la piel fría y diaforética, confusión mental, hipotensión, obviamente, ¿no? Y la disnea, ¿no? Entonces nosotros comunicamos de inmediatamente, pedimos más ayuda, porque algunos médicos vienen y subestiman lo que está pasando, ¿no? Y hay una controversia. El anestesiólogo dice, no, llamen al médico tratante. El médico tratante dice, no, pero es paciente de recuperación. O sea, siempre de todas maneras existen ese tipo de discrepancias, ¿no? Y a la enfermera obviamente le corresponde gestionar los análisis y órdenes de transfusión para hemoderivados. Y obviamente generar los registros. Otro tema que yo he estado observando es la transfusión de hemoderivados, ¿no? Cuando trae la sangre y ya se le transfunde al paciente, porque acaba de haber una transfusión masiva en este caso, ¿no es cierto? Y tiene que ser rápido. La enfermera tiene que tomar la iniciativa y pasarle rápido, no tiene que pasarle en el tiempo determinado. Cuando ya sale ya está estabilizada la paciente, le siguen transfundiendo probablemente un paquete, y ese paquete de sangre tiene un tiempo para ser transfundido. ¿Cuánto es el tiempo máximo? 2 horas. Qué bueno, colegas, que lo sepan. Porque a veces dicen, no, esto, más que nada de centro obstétrico, ¿no? ¿Cuántas horas le está pasando esa sangre? Ya hace 3 horas le he iniciado la transfusión. Esa sangre ya no va a cumplir su objetivo, ¿no es cierto? Se ha hemolizado, entonces eso hay que tenerlo muy presente. Y obviamente tener nuestro coche de paro listo y cerca del paciente, ¿no? Cerca y listo, ya con su gel en ¿cómo se llama? En las paletas, ¿no? Entonces, para que pueda ser usado en cualquier momento. A propósito, pueden haber equipos, por ejemplo, que no tengan batería, un ejemplo, pero ese equipo tiene que estar rotulado, ¿no? Debe decir sin batería. ¿Para qué? Para que uno sepa que no tiene batería y tiene que funcionar conectado. ¿Qué pasa si no tiene ese rótulo? Y yo lo jalo y no va a cumplir su objetivo, colegas. Además, ¿qué pretendemos aparentar? ¿No? Pero hay que partir de un principio. Ningún equipo inoperativo debe estar en el servicio,
¿no es cierto? Eso es válido para todos los servicios. Bien, luego seguimos la otra complicación menos frecuente, que es la hemorragia de la herida operatoria. Esta hemorragia puede ser hacia la cavidad abdominal, que va al final ocasionar un hemoperitoneo, y una hemorragia de pared, ¿no? Generalmente las hemorragias externas son un poco frecuentes y son escasas, ¿no? En cambio, las más frecuentes acá son la hemorragia de cavidad peritoneal hacia adentro y la hemorragia de pared abdominal. ¿Cómo vamos a nosotros distinguir los signos? ¿Cómo detectamos que hay un hematoma a nivel de pared? Los hematomas a nivel de pared también pueden ser importantes. No porque sea en pared va a ser menos importante si no le vaya a causar efectos en el estado hemodinámico de la paciente, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos un caso. ¿Cómo detectamos el hematoma? ¿Qué tenemos que hacer? Palpar apenas salga el paciente y durante su estancia en el servicio de recuperación, inclusive en piso, palpar toda la zona circundante de la herida, ¿no? Porque ¿qué va a generar el hematoma de pared? Se va a hinchar, ¿no? Al acumular, porque está ahí entre la pared, no tiene escape el sangrado, por lo tanto se va a hinchar, va a haber una irregularidad, ¿no? Mira, deformidad en la pared alrededor de la herida operatoria, ¿no es cierto? Entonces ese es un aspecto que de repente a veces dejamos de observar, ¿no? Entonces hay que hacerlo. Cuando ya viene a reevaluarle al residente, recién se da cuenta, ¿no? A veces cuando el sangrado es poco, ¿no? 100 centímetros, de repente no tiene mucho efecto en el estado hemodinámico del paciente, pero si es más, han habido hemorragias de pared importantes, hasta de 400 centímetros cúbicos, yo he visto, ¿no? Luego tienen que reingresar a sala de operaciones para que le debriden ese hematoma. En cambio, el hemoperitoneo sí pues da signos y síntomas, ¿no? Más importantes, porque además en la cavidad abdominal, generalmente, miren, esta complicación de repente no se da en recuperación, o si se da, no tiene efecto importante en el estado hemodinámico del paciente y nadie lo detecta. Pero en piso, sí, ¿no? Ya después a las 6 horas con el hematocrito se dan cuenta que ha bajado, ¿no? Que hay dolor intenso, entonces recién se detecta el hemoperitoneo y todos a correr, ¿no? Entonces eso sí da. ¿Cómo es el diagnóstico confirmatorio? A través de la clínica y la ecografía. Las infecciones del sitio operatorio son otra de las complicaciones importantes. Felizmente, las tasas a nivel nacional están dentro de lo esperado, pero en este hospital a veces tiene curvas, ya curvas importantes. Hay meses en que sube, es más de la tasa esperada, y a veces está bien, ¿no? Ya sabemos que la fiebre que se da dentro de las 24 a 48 horas no es signo de infección de sitio operatorio, ¿no? Y obviamente los médicos no se pueden guiar de esa fiebre para instalar el antibiótico. Las complicaciones relacionadas a la anestesia, en el Perú la mayoría de cesáreas se realizan con anestesia regional y muy pocas con anestesia general. Obviamente las complicaciones van a ser propias del tipo de anestesia. ¿Cuáles son esas? La complicación más importante relacionada a la anestesia es la hipotensión, ¿no? Es por la cantidad de drogas que usan en sala, ¿no? Los vasodilatadores, la posición del paciente que ha estado varias horas en el intraoperatorio, no favorece el retorno venoso, etcétera. Eso va a influir en esta hipotensión, ¿no? Sin embargo, es la más frecuente y nosotros también lo vemos en el día a día, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas? Obviamente hipotensión, náuseas, vómitos. Y el tratamiento que nosotros podemos instalar antes de que venga el médico, ¿cuál es? Obviamente el monitoreo, la oxigenoterapia, porque si ya vemos que está la paciente en hipotensión, tenemos que ayudarle, ¿no? Porque si no, no va a haber una buena oxigenación del cerebro. La administración de vasopresores prescritos, por supuesto, y antieméticos que estuvieran también prescritos. Esto está relacionado más que nada a las náuseas y vómitos, ya no a la hipotensión netamente, ¿no? Pero igual se le administra si está prescrito. Existe otra complicación que es la cefalea postpunción, que también hay épocas en que es varias complicaciones y hay épocas en que no. A veces esto está relacionado directamente a la pericia del médico anestesiólogo. Cuanto más experiencia tenga, menos va a producir estos efectos, ¿no?
¿Cuáles son? Miren, dice la incidencia, según la última revista mexicana de anestesia, es el 17.3%. Es altísima, ¿no? 17.3%. En Estados Unidos, ¿no? Un dato importante, es la tercera causa de litigio en complicaciones en pacientes obstétricas. Ustedes saben que en Estados Unidos las pacientes se quejan de todo. Y esa es la tendencia de nuestra sociedad, ¿no? Cada vez tenemos pacientes con mayor grado de instrucción y obviamente ya conocen, ya leen en internet y ya saben todo. Antes de ir al hospital, leen cómo va a ser su operación, cómo va a ser su evolución, y cuando algo falla ya están pendientes. Y lo que nos espera a futuro es eso, ¿no? Ellos van a empezar a hacernos litigios por estas causas que aparentemente podrían ser inocuas, pero sí les causa, y seguramente las colegas de piso lo saben, ¿no? Las cefaleas que les ocasionan. Los signos y síntomas: cefalea intensa, dolor sordo, no pulsante, localización fronto-occipital, aunque eso puede variar, no necesariamente, pero es lo más frecuente. El inicio dentro de las 24 a 48 horas hasta los 5 días. Si hay una cefalea que se presenta después, es probable que la causa no sea la punción, la cefalea por punción, ¿no? Obviamente esta cefalea mejora con la posición, aunque científicamente no está demostrado que sea la causa de eso, pero dicen que sí mejora. Obviamente esta cefalea tiene que estar acompañada para que sea una cefalea postpunción por uno de estos síntomas, ¿no? La rigidez del cuello, tinnitus, hipoacusia, diplopía, náuseas, vómitos y fotofobia. Obviamente nosotros el tratamiento que le instalamos, el cuidado de enfermería, el tratamiento es sintomatológico, ¿no? Que generalmente le dan, el tratamiento indicado es el paracetamol. El más eficiente, el tratamiento definitivo es el parche hemático, donde la enfermera juega un papel importante, ¿no? Luego la hidratación, el médico le indica abundante hidratación, reposo de 24 a 48 horas, y esto, si se hace un buen parche hemático, debe remitir esta cefalea dentro de las 48 horas a una semana posterior al tratamiento, ¿no? Si has cumplido ese efecto. Otra complicación es la retención urinaria, también por efecto de la anestesia. Ya nosotros lo sabemos. Hace poco me comentaba, por ejemplo, que, y eso de repente es un tema pendiente, pero que tenemos que retomar. No estamos acostumbradas a verificar si la paciente, sobre todo la que no tiene sonda Foley, a verificar si hay globo vesical. Deberíamos hacerlo. Porque han pasado una paciente a piso y donde al extraerle la orina tenía 1.400 centímetros cúbicos. Y eso va a influir en el bienestar del paciente, ¿no es cierto? Por supuesto, le va a generar dolor en la herida operatoria, que nosotros creemos que es por la herida operatoria, pero no, es por el globo vesical, ¿no? Entonces es importante que retomemos ese tema, ¿no? Y verifiquemos, sobre todo en pacientes que no tienen sonda Foley. Hay otra complicación que es el bloqueo alto. Generalmente esta es una complicación inmediata en sala de operaciones, pero en recuperación la paciente va a presentar trastorno de la conciencia, porque y ellos normalmente le conocen como que la anestesia se ha trepado, ¿no? Entonces, ¿qué presenta? Deterioro de la movilidad física de miembros superiores. Si es muy frecuente, porque esta causa es porque ha sido administrada muy rápidamente o por el volumen, ¿no?, de medicamentos que le han puesto. Puede ocurrir depresión respiratoria y obviamente hay bloqueo extendido, la paciente se queda más del tiempo necesario, ¿no? El tratamiento, obviamente, comunicar y cumplir, hacer una adecuada exploración física, administrar oxigenoterapia y valorar con escala de Aldrete. Nosotros cuando sale un paciente generalmente le evaluamos, señora, mueve las piernas, pero casi no le decimos mueve los brazos, ¿no? ¿Cómo valoramos eso? Solamente haciéndole que movilice los brazos. Y ustedes se han dado cuenta que no es muy poco frecuente, ¿eh? Si bien es cierto, ya no tiene complicaciones severas, porque antes en sala de operaciones le causaba todo esto, miren, le causaba taquicardia, hipoventilación y llegaban al paro cardiorrespiratorio, ¿no? Si se acuerdan, antes era muy frecuente, pero ahora parece que las técnicas han ido mejorando, ya no se da esta complicación, y si se da en el inmediato, le atienden inmediatamente los anestesiólogos, ¿no? Lo intuban y proceden con la general. El problema es cuando sale a recuperación, porque el efecto no ha cedido, ¿no? Entonces nosotros tenemos que estar vigilando. Cuidados de enfermería, obviamente, en general, para prevenir todas las complicaciones,
son detectar los signos de alarma y comunicar oportunamente, porque hay muchas más complicaciones que por cuestiones de tiempo, y no son muy frecuentes, no se le ha tratado en este tema, ¿no? Pero que debemos comunicar: fiebre, dehiscencia de la incisión. Yo he visto un caso en que vino el residente que le curaba la herida y se equivocó de solución. En vez de usar alcohol iodado, usó agua oxigenada. Y la sutura se iba abriendo, y se iba abriendo, y terminó abierta. ¿Y por qué creen? Porque el agua oxigenada lo absorbe a la sutura, ¿no? Porque es absorbible. Y se abrió la herida, ¿no? Entonces tenemos que estar pendiente: la secreción de fluidos en la incisión, aumento en el dolor del abdomen. Una vez que se le ha instalado analgésicos, ya no tendría por qué haber mucho dolor, ¿no? Luego el flujo vaginal, hay que valorar el volumen, ¿no? Si hay presencia de coágulos, los pechos sensibles, porque hemos visto que hay una complicación que es la mastitis. Eso se da tanto para el parto eutóxico como para las cesáreas, ¿no? Y funciones vitales alteradas. Les dejo con este mensaje, colegas. A raíz de que nosotros nos estamos capacitando, miren qué dijo Henry Ford, que ha sido el fundador de la Ford, por supuesto. Dice, mire: solo hay algo peor que formar a tus empleados y que se vayan, ¿no? Nosotros siempre nos quejamos: vienen acá las chicas jóvenes, se forman en la UTI, se forman y se van, ¿no? Hay algo peor que eso: no formarlos y que se queden, ¿no es cierto? Eso es terrible. A veces decimos, nos quedamos con los peores, pero no es eso, sino que no los estamos formando. ¿Y qué dice Richard Branson? Miren: forma bien a la gente para que pueda marcharse. Trátalos mejor para que no quieran hacerlo, o sea, para que no se vayan, ¿no? ¿Y qué dice Derek Bock? Si crees que la formación es más cara, prueba con la ignorancia, ¿no? En ese caso justifica todos los cursos de capacitación que podamos hacer y tener. Gracias, colegas.